Analizaremos ahora entonces las opciones sobre contratos de futuros. La forma simple de entender una opción es asimilarla a algo que usamos todos los días, que es el seguro contra accidentes de un vehículo. Las opciones sobre contratos a futuros, su definición indica de que son el derecho, pero no la obligación, a tener una posición en el mercado de futuros si ocurre un determinado evento de mercado. Las opciones se dividen en dos tipos: opciones put u opción de venta y opción call u opción de compra. Ambas pueden comprarse y venderse en el mercado, por lo tanto uno puede tomar la posición allí de asegurarse tanto de subidas como de bajadas de precios. Las opciones a su vez se agrupan en dos grandes familias. Las opciones europeas solo pueden utilizarse en el momento de su vencimiento, mientras que las opciones americanas, las más comunes que usamos en los mercados agrícolas, son posibles de usar en cualquier momento entre su generación y previo a su cancelación. La transparencia siguiente presenta entonces las opciones. Son como un seguro contra accidentes del auto, solo que en vez de tener cobertura sobre un vehículo, es la cobertura sobre un evento vinculado al precio. Como en todo seguro, para tener la cobertura tengo que pagar la prima, que es el costo del seguro. El costo de esa prima, o sea, el costo del seguro, varía según el riesgo. Cuanto más completo sea el seguro, más caro es. En el caso de las opciones de manejo de precios, son cuanto más alto el piso de venta. En el caso de una opción put, más caro será. En el caso de un call, cuanto más bajo el techo de compra, más caro será. Si nunca ocurre el evento que desencadena el siniestro, entonces lo único que pierdo es la prima que pagué inicialmente por ese seguro y nada más. Y si tengo el accidente, es decir, si ocurre un evento de precios por el cual yo estoy entrando al mercado para protegerme, tengo el derecho, pero no estoy obligado a usar el seguro en función del valor que yo pretendo asegurar. Asimilado al caso de un vehículo, sería algo así como que a pesar de que yo tengo el seguro, si tengo un siniestro, no necesariamente tengo por qué recurrir a la compañía de seguros para resarcirme de la pérdida. Puedo arreglarla por mi propia cuenta. En el caso de las opciones que cotizan en el mercado de futuros, la regla es similar. La siguiente transparencia nos da un poco más de información sobre los seguros de precios, indicando de que las opciones son lo que se llama tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que cuanto más lejos en el tiempo estoy en términos de cubrir el evento sobre el cual necesito protección, más caro va a ser el seguro por el solo hecho del tiempo. Es decir, si yo quiero cubrir un precio de soja, trigo, maíz de acá a un año y medio, 2 años, cuanto más lejos en el tiempo, más caro va a ser independientemente del nivel de precios, ¿sí? A su vez, en el caso de las opciones en los mercados futuros, yo puedo generar seguros parciales, es decir, no tengo por qué tener una protección a la baja que cubra desde el valor actual hasta cero, sino que puedo hacer un seguro que cubra una caída de 10, 15, 20 dólares, y de esa manera puedo tener un costo menor para asegurarme solo el evento en el rango de precios que estoy seleccionando. Por lo tanto, entonces, si tengo el accidente, tengo el derecho, pero no me obliga a reclamar en cualquiera de los escenarios antes mencionados. ¿Cuáles son las citas reglas básicas de las opciones? Bueno, la opción call me da el derecho a comprar y la opción put me da el derecho a vender un contrato de futuros. Por lo tanto, si yo soy un productor y me quiero cubrir de una baja de precios, tengo que usar una opción put. Si soy un comprador, un industrial y un estado, puedo usar la opción call para ponerle un techo de compra a mis productos. La opción tiene distintos precios de ejercicio, eso es los distintos niveles a los cuales yo puedo comparar el seguro, tanto la opción call como la opción put, y esto viene predeterminado por la bolsa donde cotizan las opciones. Lo único que se negocia en el caso de las opciones es la prima, es decir, para un determinado nivel de precio de una opción, de precio de ejercicio, el precio que dispara esa opción, lo que negocio es el costo de ese seguro. Lo que se liquida es el beneficio o la pérdida cada vez que yo opero con opciones cuando llega el vencimiento. Si la opción tiene un valor residual, entonces queda la diferencia entre el precio al cual yo la compré y el precio al cual eventualmente la puedo vender. No necesariamente tengo que ir por el camino de reclamar un contrato de futuros. La otra regla básica es que las opciones pueden venderse, y esto es importante aquí porque me permite ser tanto asegurado, es decir, comprar un seguro para asegurarme de un evento de mercado, como ser yo el asegurador y de esa manera obtener un beneficio. Ustedes preguntarán,
¿Para qué puede hacerse esa conducta? Bueno, en el caso de que yo quiera una cobertura de precios y no tenga el capital necesario, puedo ir por el camino de la venta de las opciones para abaratar ese costo de prima. La venta de la opción, en caso de que yo sea vendedor de seguros, exige que se deposite el margen de garantía porque la bolsa lo trata como si fuese un futuro vendido. Por último, el tiempo añade valor a las opciones y eso es lo que está por detrás de la explicación de que cuanto más lejos el evento que quiero cubrir, más caro va a ser. ¿Cómo se cancelan las opciones? A diferencia de los futuros que solo tenían dos formas de cancelación posibles, las opciones tienen tres formas. Una es la compensación, que es igual que en el caso de los futuros, hacer la operación inversa al inicial, pagando o cobrando la diferencia de primas. Entonces, si yo compro una opción y la quiero cancelar, lo que hago es la vendo en el mercado, o si yo vendo una opción y la quiero cancelar, lo que hago es voy y compro una opción en el mercado. Ese es un camino. El segundo camino es el ejercicio, es decir, es una vez que ocurre el siniestro que yo quiero, del cual me quiero proteger, le aviso a la bolsa que quiero mi seguro, que quiero mis contratos de futuros, y ahí lo que me van a dar es un contrato de futuros de la posición que yo quiero tener, ¿sí? Y en el caso que sea vendedor de opciones, me van a dar la opuesta a la que estoy asegurando. Y por último, algo que tenemos diferente respecto al contrato de futuros es llegado al vencimiento. Si llegó al vencimiento y no se hizo efectivo el ejercicio de la opción, entonces la misma caduca llegado al vencimiento sin ningún efecto legal. Vamos a ver ahora el ejemplo de uso de una opción put. Supongamos que yo me compro un seguro cuyo precio está en 250 y pago una prima de $10. ¿Sí? Y llegado al vencimiento de esa posición, cuando yo supongamos que es un productor que compra ese seguro en la siembra, y que cuando llega a la cosecha, el futuro de ese producto subyacente cotiza 200. Bien, vamos a ver qué es lo que le pasa al comprador y al vendedor de esa opción. Al comprador, en este caso el productor, cuando el mercado de futuros cotiza 200, está por debajo del precio que le aseguró, por lo tanto él tiene el derecho a reclamar el contrato de futuros vendedor al precio que él fijó, que es 250. Por lo tanto, ejerce su derecho a estar vendido a 250, le avisa a la bolsa a su vez le avisa al que le vendió ese seguro, que va a tener que hacerse cargo de esa diferencia. Al comprador entonces le asignan un contrato a futuros, vendedor a 250. Recuérdese de que la opción put me da el derecho a vender un contrato de futuros. En este caso, me da el derecho a estar vendido en un contrato de futuros a 250, no importa el valor donde esté el futuro, que naturalmente para que se pueda ejecutar tiene que estar por debajo de 250, en este caso 200. A partir de ese momento se cancela como si fuese un contrato de futuros en el mercado, entonces nuestro productor tiene un contrato de futuros vendedor a 250, que es lo que él había comprado como seguro, de un producto que hoy vale 200. ¿Sí? Por lo tanto tiene $50 de diferencia a favor, que es la ganancia que obtiene. Del otro lado, del lado del vendedor, lo que ocurre es que el mercado de futuros, el clearing de la bolsa le da al productor, a este vendedor, un contrato de futuros comprador a 250, es decir, la punta opuesta a la que tiene el que había comprado el seguro, y se cancela igualmente en el mercado generándole una pérdida de $50 por tonelada. Por lo tanto, el balance es: el vendedor del seguro cobra la prima, pero está expuesto al riesgo de mercado si el mercado cae, y en el caso del productor, la situación es diferente. O sea, él paga un seguro, el mercado cae, tiene el derecho, reclama y obtiene la diferencia de precios entre el precio que le aseguró y el que estaba en el mercado. La siguiente transparencia presenta el caso de qué ocurriría si el mercado de futuros a la cosecha cotiza a 300. O sea, 300 está por encima de 250, por tanto, el comprador no tiene el derecho de exigir ese seguro porque no cumple con la condición de ocurrencia del siniestro. Por lo tanto, lo único que pierde el comprador de la opción put es la prima que pagó por ese seguro, que queda como ganancia neta, naturalmente, para el vendedor de esa opción. Un último concepto sobre la volatilidad en el caso de las opciones tiene que ver con una separación importante de este concepto que es clave en opciones. Cuando hablamos de volatilidad histórica, estamos hablando de la variación histórica de los precios del activo que está por detrás de la opción. O sea, es lo que usamos para estimar cuánto es lo que nos va a costar ese seguro. Es decir, es mirar el pasado, cuál fue la conducta de los precios para atrás. Pero cuando estamos hablando con opciones, aparece un nuevo concepto que es el de la volatilidad implícita, que es la estimación de la variación futura de los precios de ese activo en función del precio de las opciones. Y eso es lo que nos dice cómo está viendo el futuro la variación del precio de ese activo.
Por tanto, en opciones, siempre la cobertura va a tener un costo importante porque es derivada de la visión futura que tiene el mercado y no de un dato histórico. Finalmente, para recapitular sobre el concepto de las opciones, vamos a presentar en la última transparencia de cuáles son los instrumentos y para qué se usan. La opción de compra o el call lo que hace es me da el derecho a comprar un contrato de futuro. Por lo tanto, me fija el techo de mi precio de compra de la materia prima. ¿Quién lo usa? Lo usa un industrial, por ejemplo, que tiene que asegurarse de que la materia prima no va a subir de determinado valor. En la otra punta está la opción de venta o la opción put, que lo que me da es el derecho a vender un contrato de futuros. Por lo tanto, lo que establece es un precio piso de venta de mi producción. ¿Cuándo se usan las opciones? Cuando yo quiero tener protección en cuanto a la variación de los precios, pero no quiero compromisos. Recuérdese que en el caso de comprar opciones, uno si llega al vencimiento, a pesar de que esté en condición de ejercerlas, si no lo hace, no tiene ninguna consecuencia posterior. Por lo tanto, las opciones son un instrumento financiero tremendamente flexible que permite protección de precios tanto al comprador como al vendedor. La aclaración final, entonces, que corresponde hacer para las opciones, es algo similar al seguro de accidentes del auto. Por eso la transparencia presenta allí un señor que tiene un siniestro. Uno contrata un seguro para no usarlo, ¿sí? Nadie compra un seguro para chocar con su vehículo. De la misma manera, uno no compra un seguro de precios porque realmente lo quiere usar. Es decir, se utilizan para proteger un escenario adverso que compromete la utilidad del negocio. Pero el objetivo no es usarlo, el objetivo es, como pasa con el seguro del vehículo que todos tenemos, es dejar que expire porque no tuve el accidente. Es decir, es contar con protección solo si ocurre un evento externo que me afecta en forma muy negativa y no con la expectativa de utilizar. Hablaremos ahora del último concepto de este seminario, que es el concepto de la base, es decir, qué tan similar es el mercado donde yo voy a hacer la transacción física en relación al mercado donde voy a hacer la cobertura de precios. ¿Cómo se define la base de comercialización? O en inglés, basis, se define como la diferencia de precios entre el mercado disponible y una determinada posición a futuro, que es la que yo voy a utilizar para realizar mi cobertura. Por ejemplo, si el trigo en enero, en la posición a futuro de un mercado determinado vale $100 el día de hoy, y el mercado disponible hoy cotiza $120, la base es la diferencia entre el precio en el mercado disponible de 120 menos el futuro de 100, una base positiva de $20. La base puede ser tanto positiva como negativa, es simplemente un indicador de cómo se comportan los precios en mi mercado disponible en relación al mercado de futuros, ¿sí? La siguiente transparencia determinamos cuál es la importancia de la base, por qué es tan importante este concepto. Bueno, la base es por excelencia el indicador que mide la eficiencia de la cobertura. Es decir, mis coberturas de precio en un mercado de futuros van a ser eficientes en la medida de que mi mercado disponible se comporte de manera similar al mercado de futuros, a pesar de que estén en zonas geográficamente diferentes. Por lo tanto, si yo tengo un buen nivel de correlación entre los precios, medido en una serie larga de tiempo, pero la conducta de mi mercado disponible es muy errática en relación al mercado de futuros, puedo tener dificultades en establecer coberturas eficientes. Por el contrario, si mi variación de la base es relativamente menor, puedo tener confianza de que lo que haga en un mercado de futuros se va a trasladar al mercado disponible. La base nos sirve para estimar cuándo, cómo y dónde tenemos que hacer una cobertura si nuestro mercado disponible es diferente al mercado donde estamos haciendo la cobertura. Es decir, un productor, pongamos por caso en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia, que no tiene en su país un mercado de futuros con liquidez suficiente directamente porque no existe el producto, deberá determinar con qué mercado futuro se va a cubrir y el criterio de definición va a tratar de usar el mercado que tenga las oscilaciones de precio más similares a su mercado disponible, ¿sí? No se trata de una relación causal entre que mi mercado modifica el mercado de futuros, en general es al revés, pero tiene que tener esa traslación lo más directa posible. Y estimar correctamente la conducta de la base nos va a ayudar a ajustar nuestra posición de cobertura de modo de ajustarnos al entorno cambiante del mercado físico en el mercado local. Es decir, uno puede estimar en base a información estadística cuál será la conducta de la base en la próxima cosecha, pero
la información estadística no necesariamente predeciría el futuro. Por lo tanto, uno tiene que tener la posibilidad de ajustarse si las condiciones del mercado local, por ejemplo, por una sequía, por un evento extremo climático, reduce la oferta. Bueno, ahí puedo tener algún elemento más que haga que la base se modifique en mi favor o en mi contra. El fundamento, entonces, de la base es que siempre las oscilaciones de la base son menores que la oscilación del precio del producto, y por eso, a pesar de que la cobertura no pueda asegurar un 100% de efectividad, es importante tener en cuenta de que por lo menos la posición cubierta tenga un grado de oscilación menor al no tener una cobertura. En términos prácticos, ¿para qué se utiliza el concepto de la base? Bueno, para determinar cuál es el mejor momento para comprar o vender, para determinar cuándo uso el mercado de futuros para proteger una operación de compra-venta, para determinar cuál es el mes dentro del calendario de ofertas que tengo en el mercado de futuros donde más me conviene hacer la cobertura, y tal vez el más importante y el que se usa en términos más prácticos es cuándo me conviene aceptar una compra o venta en relación a una oferta que me hagan por la vía de un contrato forward para comprar o vender. Es decir, voy a comparar el precio que me ofrecen en el contrato forward contra cuál sería el precio que lograría considerando la base de comercialización. Vamos a poner un par de ejemplos de qué es este concepto de la base, de forma que quede fácil de entender. Supongamos de que al momento en el cual yo hago la cobertura, pongamos allí que voy a hacer una cobertura con un producto cualquiera, al momento de la siembra, ¿sí?, el mercado disponible vale 100 y la cosecha, y en el momento de la cosecha ese precio vale 90, ¿sí? Si al momento de la siembra yo tengo una diferencia positiva de una base de $20, ¿sí?, es decir, la diferencia, recuerda, es entre el disponible y el futuro más 20, ¿qué ocurre cuando la base se hace más positiva? Es decir, a la cosecha la variación de los precios entre el futuro y el disponible no es exactamente igual, sino que es, por ejemplo, como en este caso, la diferencia es de más 25, ¿sí? La base se hace más positiva, es decir, crece respecto del valor inicial, se dice que la base se fortalece. Lo que me está diciendo esto es que el mercado de futuros cayó más rápido que lo que cae el mercado disponible, por lo tanto, la base se fortaleció y mi cobertura en el mercado de futuros me dio un mejor resultado que el previsto, ¿sí? En este caso, cuando la base se fortalece, se dice que mejora la eficiencia de la cobertura. El caso contrario sería el siguiente. Supongamos de que entre la siembra y la cosecha el mercado disponible cae $10 de 100 a 90, pero el mercado de futuros en vez de bajar sube desde 130 la siembra a 140 la cosecha. Por tanto, la base se hace más negativa porque pasa de menos 30 a menos 50. En este caso, cuando la base se debilita, lo que decimos es que la cobertura pierde eficiencia, es decir, lo que ocurre en el mercado de futuros no me compensa exactamente lo que ocurre en el mercado disponible, por lo tanto, no estoy logrando el objetivo que pretendía lograr inicialmente. Esto ilustra la necesidad de ir siguiendo permanentemente cuál es la posición de cobertura que uno tiene, de modo tal de ir ajustando estos desfasajes con el volumen de la cobertura que uno va haciendo. O sea, si uno ve que el mercado de futuros tiene una conducta en el cual la base se va fortaleciendo, puedo ir cubriendo menos toneladas. En el caso contrario, si el mercado está operando con una base que se va haciendo cada vez más negativa, tengo que ampliar el volumen de mi cobertura. Por último, la definición de cuáles son los elementos necesarios para una imagen completa en términos de cobertura, que requiere algunos pasos básicos que se tienen que considerar. Primero es analizar la base al momento de que voy a cancelar mi posición, esto es, me conviene siempre analizar los momentos clave del cultivo, fundamentalmente la cosecha, para determinar cuál es la diferencia de precios contra el mercado de futuros, para determinar cuál es el mejor mes donde me conviene hacer la posición. Tengo que definir ex ante cuánto es que voy a cubrir. Por lo menos allí nuestro concepto es, tenemos que cubrir al menos el costo de producción del cultivo y podemos especular eventualmente con el resto, pero nunca quedarnos con los costos por debajo de un nivel de precios en el cual se comprometa nuestra rentabilidad. Hay que hacer un análisis año a año de la evolución de la base para optimizar la estrategia de cobertura. Recuérdese que la volatilidad es un concepto muy importante en este tipo de mercados y hay que tenerla muy en cuenta porque las condiciones de oferta y demanda cambian año a año, y no es recomendable mantener siempre un mismo esquema de coberturas porque el contexto cambia muy rápidamente. El criterio de entrada para participar en una cobertura con un futuro cuando vendo mi disponible en un mercado diferente es el concepto de la predicción de la base. Es decir, si yo no logro, mediante mi estimación de la base y el precio futuro de un valor que cubra mis costos, entonces no hago el cultivo y obviamente no hago la cobertura.
Por último, tengo que definir cuál es el instrumento sobre el cual voy a operar. Recuérdese que la operativa con contratos a futuro tiene costos financieros que pueden llegar a ser importantes en función de la evolución del mercado, y en el caso de las opciones, el concepto es un seguro de precios que se utiliza para tratar de cubrir precios que cubren los costos, dada mi situación de provisión técnica, y suelen ser más caros que el costo financiero de sostener un futuro, pero muchas veces la dificultad en el acceso al crédito hace que se opte por una o por otra.